Misericordia, senda de paz. Bienvenidos a su programa Misericordia, senda de paz. Hoy me acompaña en este hermoso programa el Padre Efrén Torres. Bienvenido, Padre Efrén. Gracias, profe Rosendo. Queremos platicarles sobre Cuaresma. Al hablar de Cuaresma es algo amplio, hermoso, que quizá año con año tocamos el tema. Pero hoy hay una particularidad. El Papa Francisco ha escrito un mensaje interesante para este tiempo de Cuaresma. Y precisamente de este tiempo de Cuaresma, de este mensaje del Papa Francisco, queremos platicar en este programa. Claro, es un mensaje muy interesante que nos va a servir a todos para animarnos a seguir viviendo este tiempo de gracia, de reflexión, de revisión, de conversión para todos nosotros, como ya lo sabemos, que nunca debemos dejar de caminar en nuestra vida espiritual. Claro, una exhortación que me caló profundo es: no se cansen de hacer el bien. Palabras sabias del Papa Francisco. No nos cansemos. Como que nos conoce rete bien a la humanidad. Empezamos algo y al poquito tiempo dejamos. Es como los propósitos de Año Nuevo. Cuando llega Año Nuevo, yo voy a dejar esto y esto. Pasó enero y febrero, ya marzo, y a lo mejor se nos olvidaron muchos propósitos. Y el Papa nos dice: no se cansen de hacer el bien. Sí, es un esfuerzo que siempre debe estar en nuestra vida, caminar hacia adelante. Como se dice, el que no camina retrocede. Y siempre debemos estar pensando en ese avance en nuestra vida espiritual. Si alguien, por ejemplo, pudiera decir, bueno, pues yo no estoy tan mal en mi relación con Dios, en mi vida espiritual, más o menos cumplo con mis deberes con Dios. Bueno, es como cuando tú vas al médico, ¿no? Y te revisa el médico y bueno, pues estás más o menos bien, pero no quiere decir que vas a descuidar tu salud, sino que tienes que seguir echando ganas, seguirte cuidando, haciendo deporte, no sé. Así también nuestra vida espiritual, todos tenemos que no cansarnos de hacer el bien y también de llevar una vida de oración y de fe. Es que a veces se nos olvida que en esta barca de la salvación vamos todos. No voy yo solito con un salvavidas y ya, no. La iglesia es una, vamos todos caminando. Y nadie se va a salvar solo, y menos sin la ayuda y el socorro de Dios nuestro Señor. Es que la misericordia de Dios, que precisamente la revisamos de manera especial en la Cuaresma, nunca se acaba. Pero también esa misericordia nos enseña que tenemos que caminar juntos, que tenemos que estarnos esforzando, que seguir caminando en nuestra vida. Y todos sabemos que la Cuaresma, a través de todo lo que hacemos, vivimos, reflexionamos, ayunos, abstinencias, propósitos, sacramentos de la reconciliación, ejercicios, tantas cosas que abarca la Cuaresma, es una gran motivación para todos nosotros seguir viviendo nuestra vida de gracia, nuestro amor a Dios y a los demás. Así es, Padre Efrén. Algo que, pues, todos los años en tiempo de Cuaresma hemos escuchado, usted como sacerdote, yo como laico, propósitos. Yo esta Cuaresma voy a dejar de tomar bebidas gaseosas. Esta Cuaresma voy a dejar de fumar, de tomar tequila, cerveza, en fin, chocolates, dulces. Pero yo me pregunto, ¿qué tanto le agrada a Dios ese tipo de ayunos? ¿No será mejor buscar otros ayunos, otro tipo de ayunos? Así es, sobre todo los ayunos que vayan a mejorar nuestra voluntad, nuestra espiritualidad, nuestro interior, nuestra bondad hacia los demás, nuestro trato hacia los demás. Desde luego que esos ayunos son mejores si nos llevan a mejorar nuestra vida. Claro que los ayunos corporales externos, como ya decías, de dejar de tomar algo, dejar de hacer algo, en fin, sí nos pueden ayudar, tienen ese sentido, porque alguien podría decir, bueno, ¿a poco yo con ayunar a los viernes, con la abstinencia, con dejar de comer esto, voy a ser mejor? Bueno, esa es una motivación externa para que nos demos cuenta que cuando carecemos de algo podemos fortalecer nuestra voluntad y nuestra fe y acercarnos a Dios. Es pues propio de esta Cuaresma. Entonces, ¿qué sí que nos está invitando, Padre Efrén,
a reflexionar en este tiempo de Cuaresma. Se me vino a la mente en este momento es, ¿qué puedo hacer yo en beneficio de los demás? Para la salvación de ellos, para mi propia salvación, la de mi familia, la de mi entorno. Como que hay que ser observadores. ¿Qué puedo hacer? Yo creo que lo mejor que nos puede ayudar es el trato a los demás, el buen trato a los demás. Frenar un poquito nuestros impulsos en bien de los demás. Ese trato que podemos, a lo mejor alguien quiere tener cosas nuevas, como ese impulso que tenemos cuando vamos a una tienda, ¿no?, departamental y que queremos comprar muchas cosas, como frenar ese impulso y más bien pensar en los demás, porque de hecho en la Cuaresma los ayunos y las abstinencias, el comer pescado, eso nos lleva a pensar en la gente pobre, en la gente que no tiene tantas posibilidades, a lo mejor de tener un buen celular muy caro, en fin, muchas cosas, como meternos en sus zapatos, como sentir, vibrar con ellos, caminar junto con ellos para poderlos ayudar también y bueno, pues tener esa necesidad en bien de los demás. Muy interesante. Pudiéramos también pensar en aquellos que dicen, voy a dejar de tomar cerveza todos los días. Pero ¿y qué tal si ese dinerito que ibas a gastar en la cerveza, en los cigarros, en el refresco, los vas guardando en una alcancía, Padre Efrén? Y ya cuando tengamos algo suficiente, ir con el hermano necesitado, con aquel que ni conocemos, con aquel que está viviendo en la periferia, con aquel que ni sabíamos que existía, pero que tiene carencias y necesidades urgentes. Y podemos ofrecerle algo más simbólico y que le va a ayudar para subsanar esas necesidades. Así es algo tan concreto lo que estás diciendo, profe, de ayudar a los demás económicamente, de entre otras muchas formas que podemos hacerlo, precisamente para ver las necesidades de los demás, pensar. Eso es una de las cosas a las que nos invita la Cuaresma, la caridad, el pensar en otros, en pensar en los que menos tienen, el ayudar. Recordemos que la palabra de Dios nos habla mucho que si nosotros hacemos obras de caridad hasta se nos perdonan los pecados. Habrá que pensar en esta frase que usted acaba de mencionar, Padre Efrén, porque también las obras de caridad nos van a ayudar espiritualmente a que se borren esas culpas, a que Dios sea más misericordioso que nosotros. Bueno, pues empecemos en esta Cuaresma a poner en práctica esta frase, hacer la vida en nosotros. No cansarnos de orar, no cansarnos de hacer el bien, no cansarnos de hacer obras de misericordia y también de hacer abstinencias que nos van a ayudar a fortalecer nuestra fe y nuestra voluntad. Hablar de Cuaresma es hablar de abstinencia, hablar de ayunos. Pero, Padre Efrén, ¿qué tipo de ayunos y abstinencia podemos sacarle mayor provecho en esta Cuaresma? Aquellos que nos lleven sobre todo a crecer en nuestra voluntad y en nuestra vida espiritual. La Iglesia siempre nos ha invitado a esto, a vivir el ayuno, las abstinencias. Los ayunos tienen un sentido, lo mismo que tuvo Cristo cuando estuvo en el desierto, 40 días, 40 noches, ayunando, precisamente para prepararse. Ahí digamos que preparó su voluntad fuerte para comenzar esa misión tan grande. A nosotros también los ayunos y las abstinencias que nosotros aceptamos, así como cuando un médico, ¿no?, nos pone dietas para en bien de nuestra salud, la Cuaresma, la Iglesia nos invita también estos ayunos y abstinencias en bien de nuestra salud espiritual. Ojalá que todos las aceptemos de este modo. Yo estaba pensando en el ayuno, la abstinencia, pero en vez de a lo mejor no comer aquel chocolatito, que es provechoso en cierto momento, pudiéramos abstenernos de ciertos programas
que solo son basura, que vemos en la tele y que nos absorben mucho tiempo de nuestra vida y que lo más seguro es que nos llenen de humo, nos llenen de cosas vanas, superfluas, que no nos van a hacer crecer espiritualmente. Yo creo que sería muy bueno analizar qué veo yo todos los días en la tele o en el YouTube o en las redes sociales. ¿Qué veo? Porque a veces sin darme cuenta estoy dejando correr mucho tiempo. Y luego no me percato de que ya no tengo tiempo para rezar, Padre Efrén, porque ya es hora de dormir, ya ando cansado. Y ojo, ¿qué pasó que dejaste ir oportunidades y tiempo? Sí, aquí yo veo dos cosas. De todo eso que dices que vemos en las redes sociales, en la televisión, no todas las personas cuelan lo que ven, no todas las personas juzgan prudentemente. A veces las personas se comen y absorben todo como esponja, todo lo que reciben, de política, de mercadotecnia, de opiniones, de opinólogos que sabe Dios qué intenciones tengan. Y por otro lado, pues por eso no hacemos a veces propósitos de rezar aunque sea un misterio todos los días. Hay gente que va a misa todos los días en Cuaresma, hay gente que se hace algún propósito espiritual, Via Crucis, y decimos que no tenemos tiempo, pero ¿cuánto tiempo duramos en el celular? Entonces, esos propósitos concretos yo creo que sí nos hacen crecer mucho en nuestra voluntad, en nuestra espiritualidad, porque también en el mismo celular, así como a veces vemos puras cosas pues de vanidad, de entretención, solo para divertirnos, también ahí podemos ver muchas cosas formativas, buenas en nuestra espiritualidad como cristianos. Pensemos en la iglesia cuántas cosas nos ofrece en Cuaresma. Usted ya lo mencionó, el Via Crucis. Lo podemos hacer también en casa, ¿no? Exacto. Y si vamos reflexionando todas esas estaciones, probablemente, estoy seguro que sí, vamos a empezar a reflexionar sobre nuestra vida, en qué puntos estamos cayendo o siendo causa de que otros caigan en vicios, en mal forma de vivir, de pensar y de decir las cosas. Sí, pues el Via Crucis precisamente nos lleva a eso, a meditar los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. ¿Qué mejor que ello para pensar en lo que es verdaderamente importante en nuestra vida, en lo que verdaderamente forja nuestra voluntad y nuestra devoción? Hay por ahí un ejemplito que dicen que nos sirva para forjar nuestra voluntad, que a una persona le regalaron un caballo, a dos le regalaron un caballo a cada uno, y uno dijo, yo no voy a educarlo, no le voy a exigir nada, yo voy a dejarlo que haga lo que quiera. Y el otro sí le puso un freno, sí lo comenzó a adiestrar, a enseñar para allá, para acá, en fin. Y en una ocasión en la que tuvieron que irse corriendo y llegaron a un precipicio, pues aquel que no le enseñó a dominarse el caballo, se fueron hasta el precipicio y se mataron. Y aquel que sí lo enseñó a dominarlo, bueno, pues se detuvo al caballo, el caballo lo obedeció. Eso es un ejemplito que nos ayuda a que estos propósitos, todo lo que la iglesia nos pide en Cuaresma, son para eso, para afianzar nuestra voluntad, para fortalecerla, que la tenemos que aceptar con gusto, y también pues todo lo que hagamos en nuestra vida espiritual nos va a ayudar a crecer en la fe. Por último, por ejemplo, ahorita que hablamos de las redes sociales, que podemos encontrar tanto apoyo espiritual, ¿no? Claro. Hay algunos sacerdotes jesuitas que tienen los ejercicios espirituales de San Ignacio, es tiempo de ejercicios, de manera práctica, cómoda y cortitas, digamos, de 15 minutos, de media hora. Esas reflexiones de San Ignacio que son de 1 hora o más, precisamente para facilitar la devoción, la reflexión en este tiempo de Cuaresma. Yo les aconsejaría que si podemos buscar ese tipo de ejercicios, nos ayudaría mucho a reflexionar en esta Cuaresma. Ya lo acaba usted de decir, son de tiempos cortitos. Sí. Para que no pongamos ese pretexto de que no tenemos tiempo. Otra parte que mencionaba el Papa Francisco era la de sembrar y cosechar.
¿qué tenemos que sembrar los cristianos? En este caso, los católicos, para luego cosechar. Toda clase de obras buenas. Sembrar mucha oración, sembrar sacrificios, sembrar sacramentos, o sea, recibirlos, acudir a ellos. Y algo precisamente de lo que nos habla el Papa es que no siempre lo que sembramos a nosotros nos toca cosecharlo, ¿verdad? Les tocará a otros. Es como un padre de familia que está educando muy bien a sus hijos, le está echando muchas ganas. A lo mejor el papá, la mamá, a lo mejor van a morir pronto, los hijos se van a ir, no les va a tocar ver el fruto, pero les va a tocar a otros. Eso nos pasa a todos. Lo importante es sembrar, seguir regando, seguir sembrando, hacer lo que nos corresponde. Ya Dios se encargará de los frutos, pero que sean frutos buenos si nosotros sembramos cosas buenas. Entonces, quería decir, Padre Efrén, que nosotros como maestros, como catequistas, como miembros de algún equipo de servicio dentro de cada parroquia, hay que estar sembrando, aunque no siempre veamos la cosecha de lo que sembramos. Por ejemplo, yo soy profe, puedo enseñar a un niño a leer y escribir, pero ¿cuántos años tiene que pasar ese chiquitín que va creciendo, va estudiando más, hasta convertirse en un abogado, en un médico o en un sacerdote? Y a lo mejor aquel que lo enseñó a leer y escribir ya no va a alcanzar a verlo ordenado. Pero tuvo la gran satisfacción de usted como profesor sembrar esa buena semilla, sembrar esa buena plantita y regarla, y tendrá la gran satisfacción de que otros, aunque otros recojan los frutos, pero bueno, pues hay más alegría en dar que en recibir. Efectivamente, pues yo los invito, porque estamos ya cerca del final del programa, todavía falta unos minutos más, pero pensemos qué tipo de sociedad queremos tener al cabo de algunos años. No nos quejemos de la pandemia. Ciertamente nos ha frenado en ciertos aspectos, pero también nos ha abierto otras puertas para reflexionar, para hacer mejor las cosas y para pensar qué voy a hacer en favor de aquellos que tengo más olvidados. Hay que seguir sembrando. Sí, lo peor que podemos hacer en este tiempo de pandemia es entumirnos por el miedo, como bien lo decías, y no hacer nada. No, al contrario, todos los problemas, lo que nos llegue en la vida, que nos haga crecer, que nos haga más fuertes, más firmes. Es como en un matrimonio. Los problemas no son para pensar en la separación, sino para solucionarlos y hacerse más fuertes y seguir sembrando esa semilla que dé frutos muy buenos. Una parte primordial del tiempo de Cuaresma es, sin lugar a dudas, la oración. Aquí podemos ahondar bastante en este aspecto de la oración porque a lo mejor es nuestro talón de Aquiles, la oración. Nos conformamos con el domingo, la Santa Misa, quizá unos presencialmente, otros a través de los medios de comunicación masivos, y se acabó. Pero siento que nos falta, Padre Efrén, orar con más insistencia. Yo creo que precisamente para dominar los miedos, los temores, las inseguridades, las tentaciones y los pecados, yo creo que el mejor remedio es la oración. Hay muchas formas de orar, todos sabemos, unos oran en la adoración nocturna, otros en la vela perpetua, en la renovación, talleres de oración, muchas, pero lo importante es que en esta Cuaresma retomemos lo que nos pide la Iglesia, aumentar más la oración para acompañar a Cristo, para ser más sensibles a las necesidades de los demás y para seguir creciendo. Ojalá que todos nosotros, ustedes y yo, en esta Cuaresma, un propósito que no nos debe fallar es hacer más oración. Y precisamente hablando de la oración, hay quien dice, es que yo no tengo chance de confesarme, o cuando fui no estaba el sacerdote sentadito confesando, y pues voy a misa y no comulgo. Pero yo me acuerdo que desde chiquillo lo aprendí, las comuniones espirituales. ¿Cuántas podemos hacer en un día? No, pues todas las que queramos, las comuniones espirituales. Aquí en la diócesis, la comunión sacramental la podemos 2 veces, en 2 misas que participemos, pues la espiritual es una oración que podemos repetir cuantas veces queramos.
Y pues las oraciones que cada uno tengamos, está el Santo Rosario, con un misterio que nos propongamos todos los días. Como ya decía, también hay gente que va a misa diario. La oración que nosotros nos facilite, nos llene, nos guste. Como decía el Padre Pío, no te preocupes, confía en Dios y haz oración. Y con eso la vas a librar. En estos tiempos de pandemias, de temores y de miedos, yo creo que la oración es nuestra mejor arma, nuestro mejor consejo, nuestra mejor ayuda que vamos a recibir de Dios. Y si estamos hablando de que hay tiempo porque no queremos salir, preferimos muchas veces estar en casita. ¿Qué mejor oportunidad de meditar, por ejemplo, en el rosario, meditar los misterios? Va a haber más tiempo, hay más tiempo. Y es cuando uno empieza a saborear. Cuando meditamos en los misterios, los saboreamos. Cuando saboreamos y profundizamos todos esos detalles humanos que Jesús, José y María fueron viviendo, caray, nos hace ser más humanos, más generosos. Mueve nuestros sentimientos para pensar en el prójimo. Hay que hacer oración. Por ejemplo, ahí le va. Se me ocurre pensar, porque yo he visto que hay casos, y muchos en Tepa, gente que vive en unión libre y a veces van a misa, pero no comulgan sacramentalmente, no lo pueden hacer. Yo me agarré pensando ahorita, bueno, pero al menos pueden comulgar espiritualmente para pedirle a Dios que les vaya tocando el corazón, dándole las gracias para esa conversión y que solucionen ese problema grave que están viviendo. Todo con la oración, y puede ser una comunión espiritual o muchas más durante todo el día. Exactamente, todos podemos hacer oración. La oración está al alcance de todos nosotros. Nadie puede quejarse de que no podemos hacer oración. Ustedes y yo podemos darnos tiempo para orar con la oración que más nos guste, que más queramos, que más nos inspire. Ahora bien, ¿cómo orar? ¿Qué decirle a Dios? ¿Cómo podemos rezar? A veces nos sentimos incapaces o que no sabemos. Bueno, pues no le hace que le reclamemos a Dios aquello que nos duele, que nos cuesta. A veces la gente dice, es que yo estoy molesta con Dios porque yo le he pedido este favor, le he pedido esta ayuda y no siento que me la ha concedido. Eso díselo a Dios. Dios no se molesta porque nosotros le reclamemos o le digamos cosas en nuestra oración. Lo que Dios quiere es tenernos cercanos. Esa es una hermosa reflexión. Dios quiere tenernos cercanos a Él como nosotros oremos. Además, pues, como ya decías, profe, la oración también nos da tanta paz, tanta tranquilidad, llena nuestro espíritu y nuestro corazón. Mientras más oración hagamos, vamos a estar más tranquilos, más en paz dentro de nosotros. Y bueno, esa paz, esa tranquilidad y ese grado de santidad, porque depende de cómo vayamos avanzando, también la Cuaresma es para eso, para santificarnos. Pues pensemos todos nosotros que podemos hacer que los demás se santifiquen a través de la oración. ¿Cuántos grandes santos se han convertido, Padre Efrén, a través y gracias a la oración de la mamá, de la comunidad? Han cambiado y se han santificado. No sé, un San Agustín de Hipona, otras personas que han logrado la santidad sin que estén escritos en el libro de los santos. Por ejemplo, el esposo de Santa Rita de Casia, de ser una persona tremenda, alejada de Dios, ¿cómo fue a través de la oración de su santa esposa? Aquel hombre cambió su vida lo suficiente para lograr la salvación. Sí, la oración tiene poder. Siempre que nosotros hacemos oración por los demás, una madre que hace oración por sus hijos, por su esposo, en vez de quejarnos, es que no lo puedo acercar, no puedo cambiarlo, no puedo, hagamos oración. La oración tiene un gran poder porque Dios actúa y entre Dios y nosotros, entonces sí vamos a poder hacer más. Es necesario pues confiar más en la oración, en comunicarnos, es nuestra comunicación con Dios.
Yo creo que la invitación puede ser, Padre Efraín, a quienes nos están escuchando allá en casita y a través de los medios digitales, en que organicemos nuestro día, nuestras rutinas. Yo sé que hay imprevistos y todo el mundo tenemos imprevistos y problemas y situaciones que no están planeadas, pero si tenemos un cierto esquema, un cierto horario o visualizado, ¿qué podemos hacer de oración? Sobre todo este tiempo de Cuaresma, vamos a santificarnos y vamos a lograr que otros también se santifiquen, porque hay que pedir, como dijo la Virgen allá en Fátima, por los que no creen y no esperan. Sí. Entonces, hacerlo de una vez. Y como lo dijo aquí en México, no estoy aquí que soy tu madre, ¿verdad? Acudir a ella, porque la Virgen es la que nos acerca a Dios a través de su Hijo Jesucristo, y eso lo logramos a través de la oración, que es un arma poderosa, que es lo que llena nuestro interior, nuestro corazón. Si alguien no tiene mucha paz, mucha tranquilidad en su corazón, cálele a hacer oración y va a ver lo que Dios hace en su vida. Finalmente, Padre Efraín, yo los invito a que hagamos oración confiada, como un niño pequeño se acerca a su mamá o a su papá y con toda aquella ternura y confianza le pide cosas, le platica lo que le aqueja y sabe que por lo menos va a tener consuelo y muy probablemente una solución a su problema, porque la oración es para eso. Dios es un Padre amoroso y este tiempo de Cuaresma es para abrirnos hacia Él y buscar a Dios. Y en la oración descubrimos que Dios nos ama, que Él nos da la paz, que nos da la alegría, y si no nos da aquello que concretamente yo le estoy pidiendo, pues no importa. Dios es más sabio que yo, que nosotros, que nos dé lo que Él quiera. Ciertamente nos va a dar algo bueno y mejor de lo que le estamos pidiendo. Hemos así llegado al final de este programa y pues, Padre, si nos quiere dar la bendición, adelante. Con mucho gusto para todos ustedes, los que nos están viendo y oyendo, y para sus familiares y sus trabajos y todas sus cosas. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Hasta la próxima. Misericordia, senda de paz.